Cuando un enorme buque encalló en el Canal de Suez, sucedieron algunas cosas. Buena parte del comercio internacional quedó bloqueado durante varios días. Internet se llenó de memes y además se nos despertó una gran curiosidad. ¿Por qué es tan importante el comercio entre países? Te invitamos a conocer algunas curiosidades sobre el tema y los intercambios menos convencionales que suceden en nuestros días. El 23 de marzo de 2021, el buque portacontenedores Ever Given fue noticia en todo el mundo. Había salido de Johor, Malasia, y se dirigía a Rotterdam, Países Bajos. Sin embargo, encalló en medio de su intento de cruzar el Canal de Suez. La parte más angosta de ese paso tiene apenas más de 200 metros de ancho, mientras que el buque alcanza los 400 metros de eslora. Es una estructura gigante, allí caben nada menos que 20.000 contenedores y puede soportar un peso de 200.000 toneladas. La combinación fue fatídica, fuertes vientos, un paso angosto y una embarcación de muy difícil maniobra. El resultado fue el que todos conocemos. El Canal de Suez quedó bloqueado durante 6 días. Esto provocó un caos en el comercio mundial. Es que por allí circulan entre un 10 y un 12% de las mercancías de todo el planeta. Se calcula que por cada día de bloqueo se perdieron casi 10.000 millones de dólares. La vía marítima es la más económica para transportar bienes a lo largo del planeta. De hecho, el 80% del comercio internacional va sobre el agua. Por la gran cantidad de buques que circulan y la geografía de la Tierra, se generan los llamados puntos de estrangulamiento. En general se trata de lugares estrechos, por los que hay un tránsito constante. Estos son algunos de los más importantes, como el estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia, o el de Hormuz, frente al Golfo Pérsico. También, obviamente, el Canal de Panamá, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Y el mencionado Canal de Suez, que estuvo cerrado entre 1967 y 1975 por un conflicto entre Egipto e Israel. Los barcos tuvieron que pasar por el Cabo de Buena Esperanza y rodear el continente africano. Hasta el momento hemos visto algunos de sus riesgos, pero en este punto vale preguntarse cuáles son las ventajas del comercio internacional. Según el Banco Mundial, gracias al comercio, aumentaron los ingresos en un 24% en el planeta desde 1990. Esto se acentúa entre los que tienen menos ingresos. Para el 40% más pobre, el incremento fue del 50% en ese periodo. ¿Por qué sucede esto? Imaginemos un país pequeño, que tiene 500.000 de habitantes. Si tuviera que producir todos los bienes que su población quiere consumir, tendría varios problemas. Por ejemplo, producir automóviles es muy costoso y es necesaria una gran escala para que sea rentable. En cambio, a nuestro país imaginario tal vez le convendría apostar a desarrollar la industria del turismo, ya que cuenta con playas paradisíacas. De esta forma, podría obtener ingresos gracias a los visitantes que llegan al lugar y luego gastar en comprar automóviles que se produzcan afuera. Es decir, cada país suele priorizar aquello en lo que, por algún motivo, tiene alguna ventaja. Puede ser por el clima, los recursos naturales, la tecnología o la especialización a la que se llegó. Está claro que Chile es el mayor exportador de cobre, con más de un tercio del total mundial, debido a que cuenta con reservas de ese mineral. O que casi el 40% de las exportaciones de productos de Islandia se relacionan a la pesca, por la disponibilidad que tiene en sus costas. Que cada país se especialice en aquello de lo que dispone nos puede resultar un poco obvio, pero la teoría económica nos enseña algo más. Supongamos que en el mundo hay solo 2 países. Uno de ellos es mejor para producir café y también es más eficiente para hacer chocolates. Pensemos que ambos países destinan 6 horas para producir café y otras 3 para hacer chocolate. Durante una jornada, el primer país produce 12 kilogramos de café y 5 tabletas de chocolates. El segundo, en cambio, logró hacer 4 kilos de café y 4 chocolates. El primero es más eficiente en ambos productos. La lógica anterior nos diría que ese país se impondría y que haría ambos productos. Pero no es así, ya que hay un escenario en el que ambas partes se pueden ver beneficiadas. Para ello, el primero se dedicará a lo que tiene más ventaja,
y el segundo buscará especializarse en lo que su desventaja es menor. En este caso, el primero hará café y el segundo chocolate. De este modo llegamos al segundo escenario. El país A dedica 9 horas y produce 18 kilos de café. El país B genera en ese tiempo 12 tabletas de chocolate. Si luego comercian de este modo, el primero se quedará con 13 kilos de café y 7 chocolates, mientras que el segundo tendrá 5 kilos de café y 5 tabletas de chocolate. Es decir, mediante el comercio, ambos obtienen más que si no hubieran intercambiado bienes. Este ejemplo nos sirve para entender de qué manera el comercio puede favorecer a generar riqueza y a reducir la pobreza. Está claro que es un planteo teórico, y en la práctica hay distintos factores que intervienen, como por ejemplo el costo del transporte o los aranceles que cada país impone. De hecho, ese es un gran dilema, y hasta la actualidad los países lo responden de distintas maneras. ¿Qué tan abierta debe ser la economía de un país? ¿Deben protegerse determinadas industrias para que generen más empleo? ¿O es mejor apostar a un intercambio más abierto? Cada gobierno, según su visión ideológica, dará respuestas distintas. De cualquier modo, esta interdependencia que existe entre los países genera consecuencias inesperadas. Luego de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del pan aumentó rápidamente en todo el mundo. Es que ambos países producen casi un tercio del trigo de todo el planeta. Lo cierto es que el comercio internacional está lleno de datos puntuales que pueden llamar la atención. Por ejemplo, 3/4 partes de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos. Más extraño es conocer cuál es el quinto país al que más le vende Argentina. Se trata de Vietnam, justo en el otro lado del mapa. En el caso de España, alguno podría adivinar la principal exportación de productos. Se trata de automóviles. Pero la segunda es algo más sorprendente: medicamentos. Hacia el futuro, el comercio internacional seguirá generando dilemas que aún no se resolvieron. Por ejemplo, Argentina, Bolivia y Chile cuentan con el 85% de las reservas mundiales conocidas de litio. Se trata de un mineral que adquirió mucho valor en el último tiempo, ya que se utiliza para baterías, tanto de teléfonos móviles y computadoras como de automóviles eléctricos. Algunos de los gobernantes de esos países plantearon que sería una buena idea exportar baterías completas, y no solo el mineral, para así obtener mayores ingresos. Sin embargo, el litio es solo el 5% de una batería. Además, habría que luego transportar las baterías completas a los principales mercados, lo que aumentaría el costo ya que son mucho más pesadas. De algún modo, el comercio internacional busca generar una cadena de valor en la que los distintos países aporten y a la vez obtengan beneficios. Aunque, como vimos con el Ever Given, a veces pueden surgir algunos inconvenientes. Por último, nos gustaría leer tu opinión. ¿Los países deben proteger a sus industrias o tiene más beneficios el libre comercio? También te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos adelante con el canal. También tendrás acceso a contenidos exclusivos.